Buen día, hermanos, Dios les bendiga. En esta mañana vamos a iniciar con nuestro culto. Vamos a tener nuestro preludio. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se edificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas sus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Y líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Bien, hermanos, vamos a tener nuestra oración de invocación. Cerremos nuestros ojos. Bendito Padre Celestial, en este día, Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, abrir nuestros ojos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en nuestros hogares, Señor. Te damos gracias, Padre, porque aún sabiendo que no podemos estar en tu casa, Señor, tú nos traes, Señor, esa palabra eficaz a nuestras vidas, Señor, donde nos hablas, nos instruyes, Señor, y nos enseñas, Señor. Te damos gracias, Señor, por la disposición de tu siervo, Señor, que Él trabaja con gozo, con alegría para ti, Señor, para seguirnos hablando de tu palabra, Señor. Te damos gracias por su vida, Señor, porque sabemos que tú lo has cuidado, lo has protegido, Señor. Y siempre, Señor, nos llenas de sabiduría y de conocimiento de tu palabra, Padre, para que nos hable. Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, sabemos que tú hablarás, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Y traerás, Señor, esa sabia respuesta que todos los hermanos a veces necesitamos, Señor. Te damos gracias, Padre, y sé tú con cada uno de ellos, Señor. Guárdalos, protégelos, Señor, donde se encuentren, Señor. Y que nunca te apartes de ellos, Señor. Siempre llévalos en el hueco de tus manos, Señor. Y sé tú y tu Espíritu Santo, Señor, morando en su hogar. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Ahora vamos a tener la lectura bíblica, hermanos, en el Salmo 96. La palabra de Dios dice: Cantar a Jehová cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra, cantar a Jehová, bendecir su nombre,
anunciar de día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, porque Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dar a Jehová la gloria y el poder, dar a Jehová la honra debido a su nombre, traer ofrendas y venir a sus atrios, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra, decir entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Alégrese los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está, entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén. Bien, hermano, ahora acompáñenme a orar por nuestra congregación Getsemaní. Cerramos nuestros ojos. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor, por todos nuestros hermanos, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, por todos nuestros hermanos, Señor, que están enfermos, Señor. Que seas tú, Señor, tocando a los padres, tocando su hogar, Señor. Trae sanidad a sus vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, trayendo, Señor, sanidad a sus cuerpos, Padre, para que ellos estén mejor, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos y confiamos en ti, Señor, que tú los tocarás, Señor, para que ellos estén bien. Te damos gracias, Señor, por todos los hermanos, Señor, que no han estado enfermos, Señor. Te pedimos que tú los sigas cuidando, Señor, que los sigas protegiendo, Padre. No permitas, Señor, que ningún virus o bacteria, Señor, toque su hogar, su familia, Señor. Te pedimos, Padre, que tú los guardes, Señor, en la calle, Señor, en donde quiera que se encuentre, Señor, o si tienen la necesidad de salir, Señor, que tú los guardes, Padre. Te pedimos, Señor, que nunca los dejes solos, Señor, y sé tú, Señor, y tu Espíritu Santo, Señor, protegiéndolos en cada momento, Señor. Te pedimos, Señor, también por los trabajos de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, quien siga bendiciendo su hogar, Señor. Que seas tú, Señor, bendiciendo su alacena, su refri, Padre. Que nunca falte el sustento económico, Señor. Que nunca falte la comida en su mesa, Señor. Y te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, con esos hermanos, Señor, que no tienen trabajo, Señor. Que seas tú, Señor, dándoles uno, Señor, para que sea de bendición, Señor, para su familia, Señor. Ahora, hermanos, entreguemos nuestros corazones en alabanza y adoración con el Salmo 145. Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Ahora, hermanos, vamos a tener la lectura bíblica en Nehemías 9, del 32 al 38. La palabra de Dios dice: Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guarda el pacto de la misericordia,
No se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con los que amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen del fruto y su bien, y se multiplicara su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros, por nuestros pecados, quien se enseñorea sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y le escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Amén. Ahora vamos a dar paso con el mensaje que trae el pastor. No hay Dios tan grande como tú. Buenas tardes, hermanos. Me da mucho gusto que nuevamente estemos a través de estos medios regocijándonos en el Señor, leyendo su palabra, aprendiendo de Él. Y hoy vamos a tener el mensaje, no hay Dios tan grande como tú. Y vamos a empezar con una oración de invocación al Señor para que Él nos guíe a través de este estudio. Padre bendito, te damos gracias porque podemos estar nuevamente, Señor, unidos, no físicamente, Señor, pero a través de tu palabra podemos escucharla, podemos meditarla, Señor. Te pedimos que bendigas a todos mis hermanos de la congregación Getsemaní y seas con ellos. Te pedimos que tú también abras nuestro entendimiento, nos des sabiduría a través de tu palabra, a través de este estudio que vamos a tener en esta hora. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a la palabra de Dios, ahí en el libro de Nehemías capítulo 9, versículo 32. Nehemías 9:32. Vamos a dar lectura a esta palabra que dice así: Ahora pues, nuestro Dios, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Hemos hablado en varias ocasiones acerca de la grandeza y fortaleza de nuestro Dios. Desde el principio de la palabra de Dios, de la Biblia, Dios le pidió a su pueblo no tener ni adorar a otros dioses. En Éxodo 23, la palabra es muy clara. Categóricamente Dios, nuestro Dios, les dice así al pueblo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es un Dios celoso. Y es importante entender esto, hermanos, porque hay una tendencia del hombre, o sea, que por naturaleza el hombre tiende a buscar dioses ajenos, a pesar de las maravillas, a pesar de las bendiciones, a pesar de haber visto con sus propios ojos los milagros que Dios hizo, los hombres siguen buscando a otros dioses. Dios en sus mandamientos demanda lealtad, demanda fidelidad de su pueblo. Sin embargo, tristemente, el pueblo de Israel fue un pueblo idólatra. Vieron tantas cosas buenas de parte de Dios, vieron su poder, vieron su misericordia, sus maravillas, pero el pueblo insistía en irse tras otros dioses ajenos. En el libro de Jueces, capítulo 2, del versículo 11 al versículo 13, Jueces 11
capítulo 2, 11 al 13. Mira cómo dice la palabra aquí. Jueces 2, 11 al 13. Después los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hicieron esta gente? Fueron y sirvieron a los dioses paganos. Sirvieron a los Baales. Y miren lo que dice después, versículos 12 y 13. Una de las cosas más difíciles. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Y cuando se adoran a otros dioses, ¿sabe qué pasa? Provocan la ira de Jehová, como dice su palabra. Versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Por qué su pueblo se fue atrás de prácticas paganas, tras rituales? Vea cómo dice ahí mismo en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 7. Jueces 3, 7. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Y una vez más sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Ahora vayamos a la segunda de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 29. Segunda de Reyes 17, 29. Dice así: pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Hermanos, es bien importante entender esto. Tener imágenes en los templos es un ritual pagano. Como nosotros sabemos, por parte de los abuelos y tatarabuelos y tradiciones, nacieron en una religión pagana, es decir, con raíces paganas, algo que no se puede comprender. ¿Cómo es posible que la Biblia dice que no hay que hacerse imágenes y van y las hacen y de diferentes tamaños? Y no solamente las hacen, las adoran. Y la gente va y les cree, y lo peor de todo es que las aceptan. Cuando la palabra de Dios, este libro bendito y sagrado, dice que no hay que hacerse imágenes de ninguna semejanza, de ninguna índole, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, y la palabra de Dios dice, y lo acabamos de leer, que hicieron sus dioses. Los pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad en donde habitaban. Y en los versículos 30 y 31 dice: los de Babilonia hicieron a Sucot y Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amad hicieron a Sima. Los Abeos, versículo 31, y los Abeos hicieron a Nifjas y a Tarcat, y los de Serfaim quemaban sus hijos en el, fíjese lo que hacían, quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Safarbaim. En pocas palabras, cada nación tenía sus dioses, y la Biblia nos enseña que Jehová, nuestro Dios, uno es, como lo aprendimos la semana pasada. Uno es Dios, y es el único de recibir la adoración. La Biblia menciona entre los dioses paganos a Artemisa, a Acera, a Baal, Belzebú, Beldagón, Diana, Mercurio, y no son medicinas,
son dioses, y así a muchos otros más. Todo esto lo menciona la Escritura, pero hay algo dentro del hombre que lo motiva a buscar a dioses paganos. El pueblo de Israel, Dios lo libró de Egipto. Moisés subió a la presencia de Dios y cuando él baja, el pueblo ya se había hecho un ídolo. Ya estaban adorando a un becerro de oro. El rey que se conoce en el Antiguo Testamento como el rey más sabio que ha existido, terminó siendo un idólatra. Vea cómo dice la palabra de Dios ahí en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 5. Primera de Reyes 11:5. Así dice la palabra de Dios. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Dice la Escritura que levantó altares en los lugares altos a estos paganos. Salomón, mientras estuvo cerca de Dios, fue un hombre sabio. Y cuando se aleja de Dios, perdió la sabiduría. Llegó a viejo, tuvo muchas mujeres, y estas mujeres doblegaron su corazón y lo hicieron adorar a dioses paganos. La Escritura también nos menciona una serie de situaciones de las cuales quisiera mencionar nada más algunas de ellas para mostrar que Dios es un Dios grande y fuerte. Así lo dice una alabanza. Uno de los dioses principales allá en el Antiguo Testamento es el famoso dios Dagón. Era un dios altamente venerado por los filisteos. Se cree que era el jefe de todos los dioses paganos. En cada ciudad los filisteos habían edificado un altar a ese dios Dagón. La figura del dios Dagón era el dorso para arriba, una figura humana, y del dorso para abajo era una figura de pez. Eso era lo que representaba al dios Dagón. Le ofrecían sacrificios humanos. Dice ahí en Jueces, que también capítulo 16, versículo 23, que cuando atraparon los filisteos a Sansón, ellos le dieron gracias al dios Dagón porque ellos pensaban que ese dios se los había entregado en sus manos. Mire cómo dice ahí en Jueces 16, 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Eso es lo que ellos creían. Cuando el rey Saúl murió, mire lo que dice ahí en Primera de Crónicas, capítulo 10. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 9. Mandaron noticias a todas las ciudades porque el rey de Israel había muerto. Pero vea cómo lo explica la palabra del Señor. Primera de Crónicas 10:9. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Era una manera de decir: díganle a todos los ídolos que ya tenemos la cabeza del rey. Y vea cómo dice el versículo 10. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Vamos a ver una historia bíblica. Ya usted la estudiará después allá con más calma. Esa historia comienza así. El pueblo de Israel había ido a una batalla contra los filisteos. Ellos estaban en la batalla y dijeron:
¿saben qué? Traigamos el arca del pacto. El arca del pacto es la representación de la presencia de Dios. Entonces dijo Israel, traeremos de Silo el arca del pacto y vamos a ganar la batalla. Entonces decidieron traer el arca del pacto desde Silo para el lugar de la batalla, ahí en ese valle. Recuerden que traer el arca del pacto representaba la presencia divina, la presencia de Dios. Era una garantía de victoria. Imagínense, era Jehová mismo en medio de su pueblo. Se traen el arca y, hermanos, el pueblo de Israel no solamente perdió la batalla, sino que también los filisteos se llevaron el arca. ¿Se imagina que los filisteos se lleven la presencia de Dios? ¿A poco no es curioso? Pero eso fue lo que pasó. Y vea lo que hacen en el templo de Dagón. Metieron el arca de Jehová y pusieron el arca enfrente del Dios de ellos. Pero, ¿saben qué pasó? Algo muy curioso. Al día siguiente, por la mañana, cuando abrieron el templo de Dagón, ¿qué cree que encontraron? Encontraron a Dagón, el dios de los filisteos, que estaba postrado delante del arca de Jehová. Imagínense aquella escena. Esta historia la encuentra en 1 Samuel capítulo 5. Yo me imagino a los filisteos que fueron a levantar a Dagón, preguntándose qué pasó. ¿Nuestro Dios adorando a Jehová? Dice la palabra de Dios que levantaron a Dagón y lo pusieron otra vez enfrente del arca. Y al siguiente día encontraron que la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas. Y dice ahí en primera de Samuel capítulo 5 versículo 4. Primera de Samuel 5:4. Y volviéndose a levantar de mañana el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Y no solamente eso, a partir de ese momento que los filisteos tenían el arca del pacto de Jehová, comenzaron desgracias en medio de los filisteos, a tal grado que dijeron, no queremos el arca aquí, mandémosla mejor a otra ciudad. La mandaron a otra ciudad y comenzaron también las desgracias en otra ciudad, y esa ciudad decía, tampoco nosotros queremos aquí, mándenla a otro lado. Hermanos, a cada ciudad que mandaban el arca de Jehová en medio de los filisteos, desgracias y muerte por todos lados, hasta que mejor se la regresaron al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque no hay otro Dios como Él. Y no hay un solo Dios sobre la tierra que pueda compararse con Jehová, nuestro Dios. Hay otro Dios por ahí, que es el que adoraban los filisteos y todos los enemigos de Israel, el famoso dios Baal. En aquel entonces se consideraba como el más poderoso de todos los dioses paganos. Lo conocían también como el dios de la fertilidad, no solamente de los granos, sino también de la fertilidad humana. Lo consideraban como el dios sol, como el dios de la tormenta. Esta adoración estaba envuelta en sensualidad, a tal grado que en los lugares altos la gente pagana llegaban a tener prostitución, y era una cosa terrible.
Ahí en Jeremías capítulo 19:5, Jeremías 19:5. Dice que edificaron ahí Vamos a leer. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé, ni me vino al pensamiento. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que de raíz traían estos rituales paganos de matar a los hijos, y no solamente eso, sino que muchos del pueblo de Israel también se sentían atraídos a estas cosas que era el dios Baal. En esta ocasión, el rey Acab, ahí en el capítulo 18 de los Reyes, gobernaba. El rey Acab también actuó mal, a tal grado que levantó también templos a los dioses paganos, y solamente había quedado Elías, nada más, nada menos que el profeta Elías. Y como el rey Acab creía que Baal era el dios de la fertilidad, aparece el profeta Elías y le dijo: te voy a demostrar que tu Dios no es el Dios de la fertilidad. Así que por 3 años no va a llover. Y efectivamente, por 3 años no llovió. Después de 3 años, Elías se presenta delante de Acab y le dice: Acab, tú no eres el que perturba a Israel. Eres tú y tus padres quienes han traído esta idolatría tremenda sobre la nación de Israel. Y vean lo que pasó. Le dice: Acab, quiero que me reúnas a tus profetas, que eran 450, y otros 400 profetas de Acera. En total eran 850 profetas. Y quiero que lo reúnas en tal parte. Se reunieron los 850 profetas, y Elías era el único que había quedado como profeta de Jehová. Y le dice Elías: consígase unos bueyes, escojan ustedes uno y déjenme a mí al otro. Y les dice Elías: ahora, ya teniendo al animal ahí a un lado, quiero que lo partan en pedacitos y levanten un altar, pero no lo pongan fuego por debajo. Y después pidan ustedes a su Dios que mande fuego del cielo y que consuma el altar del sacrificio. Hermanos, la palabra del Señor dice que los 850 profetas comenzaron a brincar, comenzaron a pedirle a su Dios que mandara fuego del cielo para que pudiera consumir el sacrificio. Dice la palabra, la Biblia, que brincaban, dice que cortaban sus brazos porque ellos ofrecían sacrificios, esperando que su Dios pudiera mandar fuego del cielo para consumir el sacrificio. Y vea qué fue lo que pasó. Elías se comenzó a burlar de ellos. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 27. Primera de Reyes 18, 27. Dice la palabra de Dios así: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en voz alta, porque Dios es. Quizá esté meditando, se estaba burlando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Se burlaba Elías. Y los otros profetas más y más insistían, gritaban, y más pedían, y más le solicitaban a su Dios que mandara el fuego del cielo para consumir el sacrificio. Pero ninguna de esas cosas pasó. En el versículo 28 dice: y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos
y con lancetas conforme su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pero nada pasó. Y el versículo 29 es muy importante. Una persona que sabe de la Escritura debe tener cuidado con todo ese emocionalismo, porque ellos siguieron gritando. Ahí en el versículo 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Pero ahora le tocaba al profeta Isaías. El profeta Isaías cortó en pedazos el animal, lo puso encima del sacrificio, y después de lo puso encima del sacrificio, ¿sabe qué fue lo que hizo? Dijo: ahora quiero que hagan una zanja alrededor del sacrificio. Hicieron una zanja y dijo: ahora quiero que traigan cántaros con agua, mucha agua, y echen el agua en esa zanja. Hermano, quisiera que leyéramos estos versículos poderosos ahí mismo en Reyes capítulo 18, pero ahora en el versículo 36. Vamos a leer del 36 al 39. Dice así: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Siguiente versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dice el versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Por último, el 39, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Porque Dios es grande, Dios es fuerte. No hay Dios que se compare a Jehová nuestro Dios. No lo hay, hermanos. Nuestro Dios es el Dios de todas las grandezas que puede existir. No hay necesidad de andar buscando otros dioses. Hay algunas otras historias en la palabra de Dios en donde leemos lo grande que es Dios, como la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Recuerdan que no quisieron adorar la estatua de oro que construyó el rey Nabucodonosor y entregaron sus cuerpos antes de que servir a otro Dios que no fuera Jehová. Ya sabemos la historia, que el rey Nabucodonosor se enojó y los metió en un horno de fuego. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel que ni aún el cabello de sus cabezas se habían quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Y hermanos, hoy en día no tenemos al Dios Baal. Hoy en día no hay más filisteos. No tenemos al Dios Acera, no tenemos al Dios Dagón a nuestro alrededor. Pero se han levantado los dioses en la actualidad. El Dios de la vanidad. ¿Cuánto tiempo dedica la gente a sí mismos? ¿Cuánto dinero gastan para sí mismos? El Dios del materialismo, ese deseo de tener más y más y más. Tantas personas hoy en día se dedican a su espacio, a lo que les pertenece, a lo que es de ellos. Y Dios ocupa un último lugar en su vida. Pensemos, hermanos, ¿cuánto tiempo le dedica usted a Dios en una semana? Bueno, ya no digamos en una semana, en un día. Algunos piensan que solo dedicándole la honra y la gloria durante hora y media el día domingo allá en el templo ya fue suficiente. Y cuando hablamos del enemigo de Dios, pensamos, bueno, los ateos, hermanos, ese no es el enemigo del Evangelio. El enemigo del Evangelio está dentro de la iglesia misma.
y se llama materialismo. Qué triste es ver que hay tantos hermanos y hermanas que no asisten a sus iglesias. ¿Y sabe por qué? Porque están metidos en sus propias cosas. Vean las iglesias los domingos, que los 20, que los 30, cuando hay bancas que pueden tener cómodamente sentadas hasta 50, 60 personas. Y en el culto de la tarde, no, ni se diga, hermanos. Si se reúnen 15 hermanos, son muchos. ¿Y sabe por qué no asisten? Porque ellos son el centro de su vida, no Dios. Ellos es lo que ellos quieren, es lo que a ellos les conviene, es lo que a ellos les gusta. Ellos planifican su vida poniéndose ellos en el centro, a Dios no. Y a Dios le dan las obras, lo que les sobra de su tiempo. Eso le entregan a Dios, si es que les queda. No ha analizado todavía quién es Dios y que nosotros somos sus siervos. ¿Sabe qué quiere decir siervo? Un esclavo, un esclavo. Usted podrá ser una eminencia en su trabajo, podrá ser un médico, un ingenierazo, y gracias a Dios por esa profesión. Pero la Biblia dice que Él sigue siendo el Señor y que nosotros, sus siervos, nada más. Y que estamos a la orden de Él para lo que Él nos diga. No hay necesidad de andar buscando otros dioses, hermanos. Démosle a Dios la honra debida porque digno es Él, como dice ese hermoso canto que hace un momento cantó mi hijo Rubén, el Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Qué hermosas palabras del Salmo 145. Esto quiere decir que todos los días de mi vida, todos los días debo exaltar y servir al Señor. Que podamos morir sirviendo a Dios hasta el último suspiro de nuestra vida. Nunca se es demasiado joven para servir al Señor. Nunca se es demasiado viejo para servir al Señor. Nuestra agenda debe de hablar quién es Dios en nuestra vida. Programemos nuestro tiempo para alabar a Dios. Démonos tiempo para leer su palabra, para adorarle, para hablar. Esto quiere decir que todos los días de mi vida, todos los días debo exaltar y servir al Señor. Que podamos morir sirviendo a Dios hasta el último suspiro de nuestra vida. Nunca es demasiado tarde o ser joven para servir al Señor. Nunca es demasiado ser viejo para servir al Señor. Nuestra agenda debe de hablar quién es Dios en nuestra vida. Programemos nuestros tiempos para alabar a Dios. Démonos tiempo para leer su palabra, para adorarle, para hablar de su nombre, para escuchar su palabra, para hablar con Él en oración. Las cosas que hagamos van a hablar de quién es Dios en nuestras vidas. La manera en que vivamos hablará de quién es Dios para nosotros. Pongamos a Dios, hermanos, en el trono de nuestra vida. Vivamos conforme a su voluntad, porque Dios es grande. Y lo vuelvo a decir, no hay Dios tan grande como Él. Bendito y alabado sea su nombre, hoy y por siempre. Amén. Vamos a terminar con una oración al Señor para pedirle que Él ahora nosotros salgamos al servicio, salgamos a hacer lo que Él nos está pidiendo en esta hora. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos enseña a confiar en ti. Ayúdanos a tener la fe de estos hombres que hemos visto en este mensaje. De tal manera que nuestra fe y confianza puede estar en ti, sabiendo que tú eres un Dios grande y un Dios fuerte, para librarnos del enemigo, para librarnos del lazo del cazador, para librarnos aún de
nuestros temores, para librarnos de este virus, de esta pandemia que estamos atravesando, para darnos confianza en el presente y confianza en la incertidumbre de lo que pueda pasar el día de mañana, sabiendo que si estamos en tus manos preciosas, estamos en un lugar seguro. No hay nada imposible para ti, y tú eres el único Dios poderoso, verdadero. Bendito y alabado sea tu nombre, y de generación en generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Han pasado muchos años, miles de años, y aunque muchas personas se han apartado para ir atrás de otros dioses, nosotros hemos permanecido fieles a ti y podemos levantar las manos delante de ti y decirte: bendito sea tu nombre. Tú eres el Dios de la Biblia. Tú eres el único Dios por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos tenido. Te pedimos que después de haber escuchado tu palabra, tú nos bendigas, nos cuides, Señor, nos libres de todo peligro en la calle, Señor, donde andemos. Bendice a mis hermanos de la congregación Getsemaní. Sé con ellos, Señor, sé con los hijos de mis hermanos. Cuídanos, Señor. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones en Cristo Jesús, hoy y siempre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima. De igual manera, hermanos, se les sigue recordando e invitando a que sigamos apartando nuestros diezmos y ofrendas para cuando Dios nos permite volver a su casa, depositarlas en el alfolí. No olvidemos que Dios siempre ha sido fiel en estos momentos difíciles. De igual manera, seamos nosotros agradecidos con Él, dándole lo que le pertenece. Por otro lado, hermanos, aprovechemos este tiempo difícil para predicar a las personas del mundo de su palabra, para que sepan que en Cristo Jesús hay una esperanza.